Hoy proyectamos estados financieros desde cero, desde el Excel en blanco. Empezamos con el estado de resultados, el primer paso. Vamos a proyectar 10 años de estados financieros. Ponemos nombres a las celdas. Hemos diferenciado con gris las celdas que tienen inputs y arriba, a la izquierda, en el name box, ahí arriba, en el cuadro de nombres, les ponemos un nombre para determinar una referencia absoluta y que no se muevan las celdas cuando corremos las fórmulas. Empezamos con la proyección de ventas en unidades. Hemos determinado unidades iniciales que son inputs para el primer y segundo año y después estimamos una tasa de crecimiento, las hemos diferenciado por productos. Esta tasa de crecimiento es para el corto o mediano plazo y después para el largo plazo hay una segunda tasa que va a ir al factor de descuento cuando evaluemos eventualmente. Por el momento solo estas, que están a la derecha en la columna N en inputs. Tomamos el último año por uno más la tasa de crecimiento. Tenemos así la proyección en unidades, sumamos. Esta proyección va a servir para después calcular ventas en dólares o en la moneda que estemos trabajando y también los costos. Pasamos a eso, entonces. Ponemos también un nombre a los inputs de precios que hemos separado por distintos productos, pueden ser por líneas de productos, por servicios. Aquí hay 4 precios unitarios. Les ponemos nombres en el name box arriba y luego multiplicamos la cantidad de unidades por el precio. Hacemos esto para cada producto y sumamos. A la derecha, en la columna R, está el detalle de las fórmulas que estamos usando. Bueno, sumamos y vamos a tener entonces las ventas en dólares, ya no en unidades, sino en dólares. Esta fila la seleccionamos y vamos a ponerles también un nombre, ventas. Toda la fila, a toda la fila. Es conveniente porque es un número que vamos a necesitar para otras proyecciones. Vamos con el costo. Ponemos nombres a los costos unitarios para fijar esas celdas, costo de cada producto. Y después multiplicamos las unidades por el costo unitario. Hemos separado los 2 primeros años, los hemos dejado como inputs para poder ajustar la proyección o para poder tomarla de una proyección detallada mes a mes. Nos da más flexibilidad, por eso los primeros 2 años hasta que el proyecto arranque. Bueno, multiplicamos unidades por costo unitario y vamos a tener así el costo total en dólares. Sumamos. Vamos a los gastos comerciales. Puede haber un detalle de gastos comerciales, por lo menos hay que distinguir 2 tipos, los variables y los fijos. Los variables aquí están relacionados con ventas, los hemos establecido como un porcentaje de las ventas. Entonces tomamos las ventas proyectadas, podemos escribir @ventas porque le hemos dado un nombre a toda esa fila. No va a tomar todos los datos de la fila, sino que va a ir tomando los de la columna correspondiente, cada columna. Podemos correr bien la fórmula, hagan la prueba y no hay problema. Entonces multiplicamos las ventas por el porcentaje para calcular costos variables, pueden ser comisiones, por ejemplo, de ventas. Y además puede haber gastos fijos comerciales, algún salario. Entonces, como mínimo, separamos estos 2 tipos y sumamos. Y por último, vamos con todos los gastos de administración y gastos generales, como pueden ser seguros, honorarios, mantenimiento, etc. Los hemos aquí fijado, los hemos establecido como fijos, anuales fijos, a partir del año 3. Los 2 primeros años, cuando la empresa está arrancando, tal vez son un poco menos, entonces hemos dejado el espacio para que esos sean inputs y poder cambiarlos a gusto. Copiamos para todos los periodos
y sumamos. Las normas de modelación financiera nos dicen que es conveniente usar un solo tipo de fórmula para todo, ¿verdad? Para toda la proyección, no ir cambiando de fórmula. Y si tienen nombres mejor para que sea más transparente la proyección. Listo, tenemos proyectados entonces todo el estado de resultados en detalle. Si hubiera ingresos por algunas inversiones, esos van separados de las ventas. Entonces hemos dejado el espacio como input ahí abajo para incluirlos. Vamos ahora con el balance, también en detalle, no está completo, estas son las notas. Este es el segundo paso, las notas del balance, donde hacemos los cuadros detallados. Empezamos con caja, pero no vamos a poder completar todo esto ahora, solamente completamos el nivel de caja que vamos a necesitar para la operación, un fondo fijo, por ejemplo. Y el resto, ahí les dejo en amarillo una leyenda avisándoles que lo vamos a completar después, porque vamos a tener que reclasificar aquí algunas partidas que van a ir sumando a la caja. Bueno, empiezo entonces dejo libre caja y deuda de corto plazo. Deuda de corto plazo aquí dice plug. ¿Qué es esto del plug? Bueno, los estados financieros hay que cuadrarlos. Si yo por un lado hago el balance, hago la lista de cosas que quiero comprar y a la derecha pongo las fuentes de financiamiento que consigo, por ejemplo, dinero de los accionistas o préstamos, puede ser que eso sea suficiente para el primer año, pero después no puedo asumir que porque la empresa crece, las ganancias van a ser suficientes para financiarla. Puede haber necesidad de fondos externos. Esos van a estar en la línea violeta, ahí. En la línea violeta, eso va a ser el plan. Vamos a calcular por diferencia cuánto dinero va a ser necesario pedir prestado por encima o cuánto va a sobrar por debajo, ¿no? De lo que ya hemos establecido y que alcanza con la reinversión de ganancias. Para calcular ese número vamos a necesitar avanzar un poquito más, ya saber cuántos dividendos, cuánto se va a reinvertir, entonces lo dejamos para después. Vamos entonces con todos los activos en detalle. Cuentas a cobrar, que puede haber cuentas a cobrar a clientes u otras cuentas a cobrar. Generalmente tienen alguna relación con ventas. Lo ideal sería estimar acá el número de días que tardamos en cobrar, número de días de cobro a clientes, y si no, bueno, un porcentaje como aproximación. Seguimos con los inventarios, a los cuales también vamos a poner nombres, materia prima, productos en proceso, productos terminados, puede haber distinto tipo de inventarios, hacemos un cuadro que tenga todos los inventarios aquí y sumamos. Sería ideal esto, al igual que ventas, hacer como un flow, un seguimiento de cuántas unidades tenemos en stock. Por ahora, por lo menos dejamos el cuadro aquí preparado y le establecemos algún tipo de relación con las ventas. Tenemos que pensar cuántos inventarios vamos a necesitar en función de lo que hemos proyectado vender. Sumamos los inventarios. Estamos detallando todo el balance. Esto es lo que va a ir a las notas de los estados financieros, si bien son proyectados, pero es el detalle. Vamos ahora con otros activos corrientes. Puede ser que tengan alguna relación con ventas y proyectarlos así como un porcentaje, o puede ser que no. Al menos dejemos un espacio para que podamos poner otros inputs, ahí está en gris, con activos de corto plazo. En este caso, por ejemplo, puede haber créditos fiscales que permanezcan como activos varios años, sobre todo porque es un proyecto nuevo, hasta tanto alcancemos un determinado nivel de ventas, podrían existir. Entonces dejamos ese espacio. Hemos terminado con el detalle del balance en la parte de los activos. Vamos ahora a una parte un poquito más difícil, que es las depreciaciones. Hemos terminado con los activos corrientes. Vamos con los activos fijos. Los activos fijos que esta empresa va a comprar están en las líneas 34 y 35. Son planta y equipo, básicamente. Están separados porque tienen distinta cantidad de años de vida útil. Entonces conviene separarlos. Vamos a hacer aquí un cuadro escalonado para mostrar de modo simple. Después ven que lo pueden esconder.
Pero en este cuadro escalonado mostramos de forma transparente cómo todo lo que hemos ido comprando se acumula en el balance. El balance tiene todas variables acumulativas. Una vez que hemos comprado, por ejemplo, esa planta o esos equipos de 300.000, 70.000, no salen del balance, ahí están, es como ponerlos en un depósito. Únicamente pueden salir del balance si los vendemos, entonces vamos a dejar el espacio para ventas, que aquí están en cero, o si los depreciamos. De modo que, en primer lugar, el cálculo de las depreciaciones va a ser, primero, acumular todos los activos que tenemos. Después hacer lo mismo con las ventas. No estamos proyectando ventas, no vale la pena proyectar ventas de activos, no sabemos tampoco a cuánto se podrían vender. Pero aquí es para que recuerden que aquí sí acumulamos todos los activos que vamos comprando. El balance tiene siempre variables acumulativas, ya sean los activos o los pasivos. Una vez que contraemos una deuda o una vez que compramos un activo, ahí se queda, no sale, no puede salir. Solo si lo vendemos o si se va depreciando. Bueno, acá solamente para ordenar podemos asegurarnos de ir tomando en forma escalonada las celdas 1, 2, 3, 4. Después todo eso va a ser cero, va a estar en cero y vamos a dejar las fórmulas previstas por si hacemos alguna venta. Entonces, esta forma de trabajar nos permite, si abrimos esta parte de la proyección, entender qué activos tenemos. Es una especie de seguimiento de qué activos tenemos, cuáles han quedado, cuáles se vendieron y cuáles se han ido depreciando. Esta forma escalonada nos permite trabajar mejor que simplemente poner todo esto en una sola celda. Esto evita errores. Si ponemos todo esto, si bien es posible formularlo en una sola celda, pero lo hace mucho más difícil de explicar y también, bueno, cometemos muchos más errores. Ok, esta parte dejamos en cero, que era el supuesto de este caso, pero quedan las fórmulas para todo lo que hemos ido comprando, que se acumula, menos todo lo que hemos ido vendiendo. Esto se llama planta bruto. Después el neto va a ser planta bruto menos la depreciación acumulada. Repetimos para equipo bruto. Entonces vamos acumulando todas las compras de equipo. De esta forma, la empresa, de una forma muy simple, va a poder simplemente cargar en la parte gris las compras que desea hacer en cada año y las ventas, y ya está. Y nosotros acá nos tomamos el trabajo de acumularlas. Una vez que tenemos acumulados todas las compras de planta, todas las compras de equipo y hemos restado también las ventas, eso es lo que va a ir al balance. El balance muestra planta, propiedad y equipo neto. ¿Qué significa neto? Que se han quitado las depreciaciones acumuladas. Todavía no he calculado las depreciaciones acumuladas, ahora vamos con eso. Aquí entonces acumulamos todas las compras de equipo. ¿Por qué están separados? Porque tienen distinta cantidad de años de vida útil. A planta lo vamos a depreciar, en este caso en 10 años, y los equipos en 3, y podría ser inclusive menos. Una vez que terminamos con toda esta parte de acumulación de activos, vamos a asegurarnos de tener dos números. Planta, propiedad y equipo neto, que va a ir al balance, y las depreciaciones de cada año que van a ir al estado de resultados, van a alimentar el estado de resultados. Bueno, me falta la parte de ventas. Aquí no hemos previsto ventas de equipo, está en cero, pero por lo menos dejamos las fórmulas. Para hacerlo más fácil podemos poner números o hacerlo de forma automática. Yo acá lo que quiero es mostrarles cómo se construye esta parte que a veces es más difícil de interpretar. Si presentamos estados financieros y ponemos en una sola celda o una fórmula muy larga para las depreciaciones, solamente los va a entender alguien que tenga conocimiento de qué es una depreciación anual, qué es una depreciación acumulada, qué significa planta y equipo bruto, qué significa neto. Va a tener que distinguir entre variables de flujo y variables de stock. Todo eso, si presentamos esta proyección
a un emprendedor o a alguien que no necesariamente ha estudiado contabilidad, bueno, le va a resultar mucho más difícil de entender. En cambio, dejándolo así separado, cada uno puede ver como si fuera en el depósito de la compañía, qué equipos hay en cada momento, qué número tenemos en planta y cuánto está depreciado. Bueno, ya casi terminamos con la parte de ventas y quedan entonces 4 líneas para inputs que sí se pueden cambiar sin ningún problema. Todas las líneas grises podemos después poner números. Las líneas grises no tienen fórmulas, tienen solo números. Listo. Entonces ahí tenemos equipo bruto al cierre y ya habíamos calculado planta, el bruto al cierre. Con esto terminamos con todo lo que es compra y venta de activos fijos. Activos fijos son los de largo plazo, los no corrientes. En este caso, los que se deprecian son planta y equipo. Salvo los terrenos, la tierra que no se deprecia, todos los demás activos fijos sí. Bueno, acá sumamos entonces todas las compras menos las posibles ventas y en la línea 84 sacamos un total. Hacemos lo mismo para equipo. Por ejemplo, en el primer año hay 300, después 370 porque hemos comprado más propiedades, por ejemplo, por 70. Y ahora vamos con las depreciaciones. Para las depreciaciones necesitamos una fórmula IF, porque no queremos depreciar más que lo que tenemos. Entonces hay que ver cuántos años de vida útil tiene el activo y no depreciar más que eso. Para eso vamos a tomar la celda C4, como, que tiene el número 1, como el año de compra de cada activo. Entonces les vamos a decir, en la fórmula IF vamos a decir, bueno, si C4, que es el año donde estoy, empezando siempre con el 1, que es el año que compré. Si el año donde estoy, el año respectivo al activo, ¿no? El año de la vida del activo es mayor a la vida útil de planta o de equipo, entonces no depreciamos, ahí ponemos 0. En cambio, si no lo es, si es menor o igual, depreciamos. ¿Qué significa depreciar? Tomar el valor bruto del activo y dividirlo por los años de vida útil. Por ejemplo, acá 300.000 dividido 10 años de vida útil nos va a dar que la depreciación es 30.000 por año durante 10 años. Podemos verificar cambiando los años de vida útil, a ver si ahí, por ejemplo, en 5 años va a depreciar 60 por año y se va a terminar, después 000, para saber que funciona la fórmula IF. En 2 años sería 150.000 cada año. Bueno, ya sabemos que funciona, volvemos al número 10 años de vida útil, y ahí solo hemos depreciado los activos que hemos comprado en el año 1. Ahora hay que repetir para el año 2. Pero si simplemente copiamos la fórmula, va a tomar como que ya estamos en el año 2. Y no, en realidad esto es el año 1, o sea, es el año de compra de estos otros activos. Por ejemplo, de estas propiedades de 70.000 que hemos comprado en el año 2. Para esas propiedades estamos en el primer año de vida útil. Y hacemos lo mismo. Y así, para los 10 años, a donde podemos ir copiando la fórmula hacia abajo, pero corregimos la celda inicial. Podemos ir copiando la fórmula para abajo, pero en lugar de D4, que la corregimos y le decimos siempre que el año de compra de los activos es para nosotros el año 1. Y así entonces que no se pase, vaya contando y no se pase del número de años de vida útil. Bueno, despreciamos todos. Y luego, cuando sumemos estas depreciaciones, vamos a tener la depreciación anual de planta. Después falta la depreciación anual de equipo, porque esa se deprecia en menos años de vida útil. Depreciamos así todos. Es posible que algunos activos no queden totalmente depreciados al final de esta proyección explícita. No hay problema porque típicamente asumimos, cuando hacemos una evaluación, que la última columna, la columna derecha, es un flujo perpetuo, entonces de ahí en adelante se asume como algo estable, o totalmente estable, o con algún crecimiento muy bajo, por ejemplo, el crecimiento de la economía. Si hubiera activos importantes que se planea comprar después del año 10, bueno, ahí sí habría que extender la proyección. En este caso no, con estos 10 años es suficiente.
Bueno, ya hemos calculado toda la depreciación de planta, la depreciación anual. Eso es un gasto, no es un gasto que se paga en efectivo, es solamente una partida devengada, un gasto en el estado de resultados. Y falta también la de equipo, que es lo mismo. Hacemos la misma fórmula, pero le vamos a decir que le vamos a corregir para que tome la vida útil del equipo, que son 3 años, no 10. Y siempre C4 es el año 1, que es el año de compra, y luego le vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que tiene que depreciar? Estos activos que hemos comprado. Por ejemplo, lo primero que vamos a depreciar es una compra de equipos de 30.000 del año 1. Dividido 3 años, nos va a quedar que la depreciación es 10.000 cada año, ¿verdad? Tomamos ahí las compras de equipos del año 1, esos 30.000, y los depreciamos en 3 años, o sea, 10.000 cada año, y después ya no depreciamos más. Ahora seguimos con las compras de activos del segundo año, del tercer año, y comprobamos a ver si funciona. Por ejemplo, si lo cambio a 5 o 6 años, los 30.000 van a quedar divididos en un periodo de tiempo diferente. Nos aseguramos que funcione para no depreciar más que lo que tenemos. Esto no tiene que quedar nunca con signo negativo. Bueno, podemos también, igual que antes, copiar la fórmula para abajo, corrigiendo el primer año. El primer año tiene que ser C4 porque el año de compra del activo es el primer año de vida útil para ese activo. Así que ahí ponemos 1. Ok, y copiamos así para todos los años. Cuando terminemos este cálculo escalonado, esta tabla escalonada, vamos a tener, por un lado, ya calculados planta, propiedad y equipo bruto, por otro lado, las depreciaciones anuales, y ahora para calcular planta, propiedad y equipo neto, lo que falta hacer es acumular estas depreciaciones también. Las anuales van al estado de resultados y las acumuladas van al balance. O sea que la depreciación está repetida, es la misma en 2 de los estados financieros. Bueno, en 3, porque en el cash flow statement también aparece la depreciación. Eso nos lleva a buscar siempre consistencia, no podemos cambiar estos números, tienen que ser consistentes en los estados financieros. Bueno, terminamos entonces de proyectar siempre igual todas las depreciaciones en forma escalonada, dividiendo el monto de cada activo en los años de vida útil. Y ahora, cuando tenemos esto, una vez que tenemos esto, vamos a sumar la depreciación anual de planta y equipo, más la depreciación anual de planta más la de equipo, y así vamos a tener la que va al estado de resultados. Aquí en la línea 112 ponemos la depreciación de planta. En la 113, la depreciación de equipo. Y la línea 114, que aquí les puse total de depreciación anual, va al estado de resultados. Bueno, eso es lo que va a aparecer en el estado de resultados como un gasto. Cada año, esa parte de los activos que se va desgastando hasta llegar al fin de su vida útil, donde después los reemplazamos. Esto no necesariamente tiene que ser contable porque es una proyección, sino que tiene que mostrar cuándo queremos reemplazar los activos. Eso es lo que tiene que mostrar. Bueno, después tenemos entonces planta, propiedad y equipo bruto, sumando los 2 cuadros que teníamos escalonados arriba. Por ejemplo, 330.000 es el primero, y ahora acumulamos la depreciación. El primer año hay 40.000, el segundo año va a ser lo que teníamos el año pasado más lo nuevo de este año. Fíjense cómo la depreciación acumulada va subiendo, y eso es lo que se resta del valor de los activos. O sea que en el balance todo es acumulado, todo va acumulado. Planta, propiedad y equipo bruto menos depreciación acumulada, nos queda planta, propiedad y equipo neto. Calculamos acá una celda de control, por si cometemos algún error, con esto lo vamos a detectar. Calculamos una celda de control comparando lo que queda en el balance con este número. Si hay algún error de suma, ahí van a ver que siempre en modelación financiera son importantes los controles. Ahí lo vamos a detectar. Bueno, vamos al pasivo. Hemos terminado, ahora sí, el lado izquierdo del balance. Si hubiera intangibles, se deprecian igual que los activos fijos que hemos analizado.
Bueno, hay 5 tipos de pasivos: deuda de corto y largo plazo, otros pasivos financieros de corto y largo plazo y proveedores, que no es un pasivo financiero. Empecemos con la deuda de largo plazo, el primero de los 5. Esta empresa toma un préstamo de 100.000 a cuota nivelada, o sea que la cuota va a ser siempre la misma. La he calculado con la función payment, PMT, este sistema francés. Si, por ejemplo, se cancela en 5, 6, 7 años, lo que queremos es que la fórmula funcione para solamente pagar cuotas en esos años. Entonces vamos a poner una fórmula if que diga que si el año donde estoy, por ejemplo el año 1, es menor a los años del préstamo, es decir, 8, 9, entonces pagamos cuota, de lo contrario no pagamos cuota. Para eso hay que poner menor o igual, porque fíjense que si no, no funciona. Entonces, si el año en el que estamos es menor o igual a 9, pagamos cuota, y si no, 0. Bueno, empezamos desde abajo hacia arriba para hacer la proyección del préstamo. Bueno, luego de ese pago de la cuota, quiero calcular cuánto debo cada año al banco, qué es lo que va a ir al balance. Empiezo debiendo 100.000 y la cuota tiene 2 componentes. En el primer año me van a cobrar intereses, son 7% los intereses. O sea que de esos 100.000 hay que pagar un 7%, son 7.000 de intereses que están incluidos en la primera cuota, casi la mitad, no, sí, más de la mitad, a ver, no, casi la mitad de la primera cuota son intereses. Y solamente el resto es lo que achica el monto que le debemos al banco. Entonces le ponemos una fórmula if que diga que si hay que pagar cuotas, es decir, si la cuota es positiva, es decir, si estoy pagando cuotas, calcule los intereses, 7.000. Ahí calculó el componente de la cuota que son intereses. Y entonces, ¿cuánto es la amortización de ese préstamo? ¿Cuánto reduce lo que debemos al banco? Bueno, la diferencia, 8.349 en este caso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es extender esto para los siguientes años, comprobando que al final el préstamo termina en 0, ¿verdad? Y siempre que no haya valores negativos. Acá les ponemos un if para que no haya un valor negativo. ¿Cuánto es entonces lo que debemos al banco al periodo siguiente? Los 100.000 menos la parte que hemos amortizado, menos 8.349. Con lo cual ahora el 7% de ese saldo que adeudamos es menor a 7.000. El interés va a ir bajando y por diferencia el componente de la cuota que amortiza capital de préstamo va creciendo. O sea que cada vez la porción de la cuota que cancela el préstamo es más grande. Bueno, copio hasta el final y al final vemos que nos queda el préstamo. Aunque cambiemos 8, 7 años, 6 años, el préstamo se termina de cancelar en el periodo que hemos modelado allí y no hay ninguna cuota negativa. Bueno, ese es uno de los pasivos, pero puede haber otros pasivos, que vamos a hacer ahora a continuación. ¿Cómo registramos esto en los estados financieros? Bueno, hay una deuda inicial de 100.000, ese mismo periodo ya se cancelan 8.349, entonces el saldo que va al balance, el total de deuda que va en el balance, es la diferencia. Y si hubiera nueva deuda, dejamos ahí un espacio para poner ese input. Esos 91.651, que es lo que debemos al banco en el primer año, pasa a ser el inicio del año siguiente, a donde sigo cancelando y podría también tomar una nueva deuda. Así que dejamos el espacio por si hay algún ajuste de la deuda o alguna nueva deuda. Y entonces así vemos cómo el total de deuda a largo plazo va a ir dentro de los pasivos en el balance. Y de la deuda de corto plazo no sabemos cuánto es todavía. Esto va a ser como la cuenta bancaria en rojo, el dinero de corto plazo. Lo vamos a tomar de la celda violeta, que es el PLAG. Eso lo dejamos ahí. Después, si hay otros pasivos, bueno, se hacen igual que la de largo plazo. Entonces, hay pasivos que generan intereses y les vamos calculando los intereses y otros que no, que serían proveedores, y bueno, les dejamos sin interés. Tercer paso, ahora sí armamos el balance con tomando los números de toda la hoja de detalle, de todas las notas. Teníamos una hoja con todos los cuadros detallados
del balance y entonces ahora los vamos a resumir, simplemente los buscamos en el cuadro que se llama estados financieros. Vamos buscando y sumando. Buscamos todos los activos, buscamos los pasivos. Lo único que no sabemos todavía cuánto es el plug, porque es el número, la variable de cuadre, es el número que vamos a tener que determinar al final para saber cuánto dinero falta o sobra para que el balance, los dos lados de la balanza balanceen. Bueno, sumamos entonces todo el activo corriente que simplemente lo estamos buscando de nuestro cuadro detallado. Tenemos entonces, podemos ponerle nombres, detalle de balance y detalle de estado de resultados. Podemos poner esos dos nombres. Ahora nos toca pasar a los activos fijos y es conveniente acá buscar planta, propiedad y equipo bruto y también la depreciación acumulada. Esto es conveniente para después calcular el cash flow statement. Entonces buscamos, 330.000 era el bruto, la depreciación no la anual, la acumulada va al balance, la teníamos abajo, 40.000, acá están con cursiva para acordarnos que esos son subtotales. Y lo que en definitiva va a ser importante es la diferencia, 290.000. Bueno, con la celda de control nos damos cuenta que antes se acuerdan que teníamos un posible error de suma. Bueno, ahí hemos puesto un formato condicional para que cuando hay algún error los números aparezcan en rojo, corregimos la suma y bueno, desaparece la celda de control. Entonces solamente nos damos cuenta aquí que teníamos un error de suma en el detalle del cálculo de depreciación. Seguimos entonces ahora con activos intangibles, que solo está el espacio para un posible input, ahí no hay en este caso, y otros activos no corrientes. Con eso tenemos el lado izquierdo del balance que podemos sumar, toda la parte izquierda, es como una lista de cosas, nada más, es todo lo que queremos comprar, eso es el balance. Nos aseguramos de sumar sin repetir planta, propiedad de equipo bruto ni la depreciación acumulada, pues ya eso ya estaba sumado en el neto. Tomamos directamente planta, propiedad de equipo neto, intangibles y otros activos no corrientes. Bueno, sumamos la parte de corto y de largo plazo, o sea, lo corriente y lo no corriente, y queda el total de activos. Vamos ahora a los pasivos y patrimonio, no vamos a poder completar todo porque hay una parte del balance que requiere que previamente tengamos el estado de resultados. Así que vamos a empezar una parte de la proyección y después vamos a tener que movernos a la proyección del estado de resultados nuevamente. Bueno, empezamos con cuentas a pagar a proveedores, que acá eran un porcentaje de ventas. Se podría calcular también la cantidad de días de pago a proveedores. Después, el plug, que solamente lo voy a tomar de la variable de la línea violeta, todavía no sabemos cuánto es, pero cuando sepamos va a tener que venir acá el balance. Y sumo. Lo mismo con todos los pasivos de largo plazo. Ahora me va a faltar para el patrimonio saber cuánto es la ganancia neta, porque en el balance tenemos que poner la ganancia neta. Así que vamos a resumir el estado de resultados buscando, simplemente buscando, este es el cuarto paso, buscamos todas las variables del estado de resultados, las ventas, los costos, los gastos, y vamos calculando ganancias, que es simplemente quitar ventas menos costos o gastos. Traemos todos los números detallados que teníamos en los cuadros auxiliares, los traemos al estado de resultados. Nuestro objetivo va a ser calcular la ganancia neta, que es la que hay que meter dentro del balance. Cuando llegamos en el estado de resultados a las depreciaciones, nos ponemos atención a tomar la depreciación anual, no la acumulada, la anual, que teníamos aquí separada. Estaba en el detalle del balance la depreciación anual. Listo. Y calculamos la utilidad más importante, llamada utilidad operativa, EBIT, ganancia operativa o utilidad operativa, también llamada Earnings Before Interest and Tax, EBIT.
Bueno, quitamos ahora los intereses de deuda y si hubiera otros pasivos, también hay que calcularles intereses, inclusive al PLAG. Todos los pasivos, salvo proveedores, tenían intereses, entonces los ponemos allí. Y si hay intereses ganados por las inversiones, esos no van a estar mezclados con ventas. Habíamos dejado un espacio para completarlos, así que estos van aquí. Con lo cual, la ganancia antes de impuesto va a ser la ganancia operativa menos los intereses pagados a bancos por préstamos, más los intereses ganados por nuestras inversiones, por ejemplo, un plazo fijo. Ahora quitamos el impuesto a la renta, 25% en este caso, y vamos a usar una función if para que si hay pérdidas no calcule impuestos, solamente calcule impuesto a las ganancias si efectivamente hay ganancias. Entonces le decimos que, bueno, si el número que está arriba es negativo, que no calcule impuestos. Si es positivo, bueno, que multiplique por el 25%. Y restamos y así tenemos la ganancia neta. Esta ganancia se va a dividir en dos. Una parte va a ir a dividendos, que acá está como un input, hemos dejado el espacio para decidir cuánto queremos que sea, y después se va a poder cambiar, y la diferencia va a quedar como ganancia retenida. Ambos números van al balance. También es habitual calcular los earnings per share, los EPS, que sería tomar la ganancia neta y dividirla por el número de acciones en circulación. Los earnings per share son entonces la utilidad o pérdida neta dividido 1000, en este caso, que es el número de acciones en circulación. Listo, terminamos con el estado de resultados, ya está. Ahora, último, quinto paso, vamos al balance y vamos a terminar el equity del balance y el PLAG. Hay que cuadrar con el PLAG. Entonces, en el balance tenemos dentro del equity dos partes, los aportes de capital y las ganancias retenidas. A su vez, las ganancias retenidas vamos a hacer un flow, vamos a ver sus componentes, como una especie de cuadro aparte que está aquí. Tomamos que arrancamos con 0, ganancias retenidas. En el primer año se espera una pérdida, entonces metemos la ganancia neta o pérdida neta de cada año aquí dentro del balance. Y la utilidad retenida al final del año va a ser la inicial más la nueva ganancia o pérdida menos los dividendos. Y esa pasa a ser la inicial del año siguiente. La que terminamos en el primer año es la inicial del segundo año. Entonces en el segundo año arrancamos con una pérdida neta y vamos a todavía perder más dinero y no hay dividendos por ahora. Jalamos los dividendos de la fila de inputs de la fila 52 más abajo. Y entonces la utilidad retenida al final de año va a ser la pérdida inicial más la nueva pérdida. Y no hay dividendos. Y así podemos jalar para todos los periodos. No proyectamos dividendos hasta tanto no haya ganancias. Mientras haya pérdidas acumuladas que cubrir, no proyectamos dividendos. Por eso este modelo es flexible para admitir que cambiemos ahí el monto que queremos pagar como dividendos. Para eso también vamos a tener que revisar en un momento la caja, cómo queda la caja. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, en la columna H, 327 ya de ganancias acumuladas, más una ganancia de 403 de ese año, menos dividendos por 120, quedan 611 en ganancias retenidas. Sumamos el equity, que son el capital inicial de 400.000, que queda ahí acumulado, siempre es el mismo, más la utilidad retenida, que es la que hemos calculado. Bueno, y ahora el pasivo y patrimonio, si los sumamos y los comparamos con los activos, el balance no cuadra, el balance tiene que balancear, pero acá no balancea, porque por un lado hemos hecho las listas de cosas que queremos comprar, por ejemplo, queremos comprar activos por 458, y después resulta que entre préstamos y dinero aportado por los accionistas hay más, están sobrando 22.000 el primer año. Bueno, ¿cómo hacemos para cuadrar esto? Vamos a necesitar grabar una macro. Vamos al Developers Tools, iniciamos la grabación de la macro. Si no está esa barra de herramientas, la pueden instalar desde personalizar, desde las opciones de Excel. Bueno, inicio la grabación. No le voy a poner shortcut para que no moleste después en Excel y voy a grabar en este libro, no en el libro de macros personal, sino en este libro solamente. Total, no necesitamos esta macro para ninguna otra cosa.
Entonces empiezo a grabar y voy a usar GoalSeek. Voy a ir a esa celda roja que tiene la diferencia entre activo y pasivo pasivo más patrimonio. Es decir, esa es la diferencia por la cual no está cuadrando el primer balance. Y le voy a decir a GoalSeek, fije esa celda en 0, cambiando, modificando ¿cuál? El plug, o sea, la celda violeta. Y acá Excel va a tener que iterar muchas veces. ¿Por qué? Porque la celda violeta genera intereses. O sea que la celda violeta, que es el monto de deuda en el balance, despierta la necesidad de pagar intereses en el estado de resultados, entonces es una especie de círculo. Por eso tiene que iterar muchas veces hasta que encuentra el valor. Ok, ahora que cuadró el primer balance, pasamos al segundo, sigue la grabación de la macro, continúo, voy a tener que cuadrar los 10 balances. Nuevamente, datos, what if, GoalSeek, y le digo, la celda roja tiene que ser 0, y cambie la celda violeta, que es donde yo tenía el plug. Listo, los cuadró, avanzo un poquito más, tercer balance, así voy a tener que cuadrar los 10. Le digo, la celda roja tiene que ser 0, y vaya probando, vaya buscando en la celda violeta, que es el plug. Recuerden entonces que la celda violeta, que es el plug, es la necesidad de fondos externos. Es cuánto dinero externo, es decir, pasivos, vamos a tener que pedir prestado si queremos mantener en caja el fondo fijo que hemos puesto aproximadamente, ¿no? Y si queremos comprar todos estos activos, hay que financiar activos, hay que financiar algunas pérdidas por ahí. Entonces este es un cálculo interesante para cualquier emprendedor, saber si le va a faltar dinero o si le alcanza con la reinversión de sus propias ganancias. Bueno, así para todos los años, después vamos a poder ajustar los dividendos. Solo ahora grabamos la macro para todos los años, esto es lo que se llama External Funds Needed, necesidad de fondos externa. Hay una forma más fácil de proyectar el balance sin usar el plug dentro de los pasivos. Esa forma la pueden encontrar en otro de mis videos. No necesita usar macros. Si yo simplemente cuadro el balance con las ganancias retenidas. Es una forma más simple, sin embargo, lo que no nos permite es detectar la necesidad externa de fondos. Esta forma, en cambio, es aplicable cuando tengo un capital limitado como emprendedor, no tengo acceso a más equity, entonces ahí este cálculo es conveniente, es un número importante para la compañía decirle, mire, con esta tasa de crecimiento y reinvirtiendo tal nivel de ganancias, esto es lo que usted va a tener que pedir prestado. Por supuesto, la otra variable que hay que ajustar son los dividendos. Si yo reduzco los dividendos, ahí me va a aumentar, ¿verdad? Me va a facilitar, me va a aumentar el financiamiento y entonces va a reducir la cantidad de fondos externos que necesito. Bueno, ahí cuadro el último de los 10 balances. Este proceso lleva tiempo, por eso es conveniente grabarlo. Y ahora que terminé con el balance número 10, detengo la grabación, que es como una grabación de audio, simplemente le pongo stop recording. Detengo la grabación de la macro y ahora yo acá tenía un botón escrito o inserto un botón, también en las herramientas de programador. Inserto un botón o a este con botón derecho, clic derecho y le digo, quiero asignarle esta macro cuadrar balance, que es la que acabo de grabar, se la quiero asignar a ese botón. Entonces ahora todo ese procedimiento largo de cuadre de los 10 balances, que uno va enganchado con el otro, lo puedo hacer automáticamente. Entonces, por ejemplo, supongamos que hago cambios. Si cambio, se descuadra. Si digo, bueno, paguemos menos dividendos, no quiero pedir tanto dinero prestado. Ok, entonces vuelvo a cuadrar el balance con el botón. Cuando grabamos macros, no hay que ya insertar filas ni columnas, sino tienen que entrar a editar a Visual Basic. Bueno, voy a volver entonces los números a los que teníamos en el caso principal y tengo que volver a cuadrar. No insertar filas, no insertar columnas, luego de grabar la macro y tampoco cambiarle nombre a las hojas, sino hay que ir a Visual Basic ahí arriba a la izquierda y editar ahí. Bueno, hemos proyectado y ya cuadraron los balances, ahora quedan con signo negativo los pasivos y eso no lo podemos dejar así. ¿Qué significa ese plug con signo negativo?
Bueno, en los años que tiene signo positivo significa que vamos a necesitar dinero prestado, pero los que quedó con signo negativo significa que sobra dinero. Eso es caja. Imaginen el plug como una cuenta bancaria. Cuando está en rojo es cuando acá tiene signo positivo. Y cuando está acá con signo negativo, ¿qué es una deuda negativa? Bueno, sería como un efectivo, un dinero en efectivo que nos sobra. Sería como una especie de cuenta bancaria. Para que no quede así en el balance, la vamos a reclasificar. Así que le pongo una fórmula if que dice, si el número de arriba, o sea, el número violeta es negativo, acá en la línea de abajo cambiar el signo. Y ahora sumo, con lo cual separé en dos partes. Me quedó en una línea todos los positivos y en otra línea todos los negativos. Los positivos quedan como deudas, el dinero que me va a faltar, financiamiento externo que me va a faltar, y los que estaban con signo negativo los reclasifico a caja, eso va a aumentar el saldo de caja, los voy a cambiar, los voy a llevar a caja, y entonces aquí me aseguro de que en el balance resumido voy a tomar el total neto de eso que reclasifiqué, ¿ven? El total. Entonces solamente quedan en el balance o deuda de corto plazo o cero, no me quedan pasivos negativos. Y caja va a quedar más alta, caja va a quedar acumulando todo ese dinero que sobró. Entonces completo ahora sí esas celdas amarillas que habíamos dejado pendientes, trayendo a la caja los valores reclasificados, que eran los valores negativos del plug. Sumo y en caja me tiene que quedar el total. Bueno, y ahora hay que pensar entonces, tomar una decisión. ¿Qué hago con toda esa caja? Bueno, probablemente al informarle a los emprendedores, mirá, si estas proyecciones más o menos se cumplen, te va a sobrar todo este dinero en estos años y te va a faltar todo este dinero en estos otros. Entonces el emprendedor ya sabe si va a tener que pedir más dinero prestado o si le va a sobrar eso y qué podemos hacer. Y aumentar los dividendos. Aumentar o reducir los dividendos viendo, a ver, para este nivel de crecimiento, si la reinversión de ganancias es suficiente. A veces no, a veces para el crecimiento que hemos asumido, reinvirtiendo inclusive todas las ganancias, igual nos dice el modelo que hay que tomar dinero externo. Bueno, listo, quedan actualizadas ya las gráficas de forma automática. Hemos terminado toda la proyección desde cero de los estados financieros para los próximos 10 años. Les mando un abrazo dedicado este video a los estudiantes de finanzas que tienen clase esta semana.